estuvieron escritos antes de esta aniquilación de libros confucianos, ¿no? Y antes de esta unificación de la escritura. Pero realmente es desde ahí, con esta decisión de Qin Shi Huang, de que se va a escribir y anotar todo solo con un estilo de caracteres, esto es un escalón muy grande y muy importante dentro de la cultura y dentro de la literatura de China. Obviamente va a haber un sistema de escritura unificado para todos. Luego sigue la dinastía Han, y en la dinastía Han, que ya dijimos, se empieza a dar la etnia china, se empieza primero a consolidar este país, ¿no? Es una transición relativamente pacífica. Sí hay ciertos movimientos de guerra, pero no hay como una ruptura o desmoronamiento. Es decir, sí los Han consiguen continuar los hechos que se dan durante el siglo. Es durante Han que se va a dar un hecho muy importante, más allá dentro del idioma chino. Se va a dar el así llamado Wanyanwen, lo que hoy conocemos como chino clásico. Ahí es donde empieza a desarrollarse, no solo en unos caracteres unificados, sino con unas características como idioma unificado, clásico, para anotar información, este estilo de escribir que se llama Wanyanwen. Se van a poner muchos comentarios a muchos de los textos antiguos, tanto en historiografías como tratados filosóficos, y se van a volver estos comentarios una autoridad. Es decir, no leemos nada más el texto, leemos el texto con el comentario si es que queremos entender algo. Y tercera cosa muy importante, por primera vez en China va a pisar el budismo, en el año 68. Es una pisadita diplomática muy chiquita, se pone un templo del caballo blanco en la ciudad de Luoyang, pero ahí está, llega el budismo en China. Esto es toda una nueva cultura, toda una nueva literatura, que poco a poco va a estar ganando espacio hasta convertirse en la religión oficial del país, en la religión predilecta de muchas dinastías posteriores, y se va a acumular una enorme cantidad, primero de traducciones de textos del sánscrito y luego creaciones, propiamente dicho, de textos budistas en China. El texto Chan, el budismo Chan, que seguramente conocen, esto es un tipo de budismo que surge, que se desarrolla en China, es un budismo chino, digamos, y él tiene sus propios textos. ¿Qué tenemos en los textos de Han? Filosofía, otra vez confucianismo, taoísmo, se vuelven más filosóficos, se sofistican. Otra vez muy importante, la historiografía. Es por primera vez en Han cuando se va a sentir esta necesidad de ponerlo todo de manera muy exhaustiva por escrito. Y vamos a tener dos crónicas muy importantes, cuyas traducciones excelentísimas al inglés pueden encontrar. Una es la crónica Shiji, Records of the Grand Historian. Busquen esta traducción, creo que también se dio una traducción parcial al español, que abarca las dinastías Zhou y Han occidental, es decir, poquito antes de sus propios tiempos de creación. Fue creada por un eunuco en la corte, un burócrata que pertenecía a una familia muy famosa, política y de historiógrafos. Se apellidaba Sima, uno de los pocos apellidos chinos que constan de dos sílabas, y son siempre apellidos bastante antiguos. Sima Qian fue este historiador que continuó la obra de su padre, por cierto, no fue una creación únicamente de él. Él desarrolla muchísimo el género biográfico y hagiográfico, porque pone muchas biografías de héroes y de emperadores, de militares, etcétera, etcétera, por escrito, hasta de familiares, hasta de mujeres, ¿no? De concubinas, esposas, emperatrices, etc. Y otra crónica aún más particular, la primera crónica, que es una historia dinástica, es el libro que compone Ban Wu, que se llama Hanshu, Historia de Han. Y ya por primera vez vamos a tener una obra historiográfica dedicada precisamente a una dinastía. Y luego en la literatura se sigue desarrollando muy fuertemente la poesía en un género que se denomina Fu, y es un tipo de poesía en prosa, en verbos irregulares, que viene también de cantos folclóricos recopilados. Se recopilaba por una así llamada oficina de música que se denominaba Yuefu. Yue es música y Fu como misterio. Allá los burócratas también se dedicaban a eso, de recopilar diversidad y cantidad de cantos folclóricos, baladas populares, y adaptarlos a la música cortesana
con un toque bastante confuciano también. Y era una música que existía para, digamos, performarse junto con melodías. No era una poesía así solamente para su recitación, sino tenía una presentación musicalizada. Y un hecho muy importante se da en la lingüística. Aparece el primer diccionario que se llama Shuowensiense. Lamentablemente no tendré tiempo de hablarles más sobre él, pero es un hecho muy importante, ¿no? Así que vemos que hay un énfasis sobre el lenguaje, lo lingüístico, se crea todo un lenguaje particular, chino clásico, se empiezan a generar diccionarios, etcétera, etcétera. Y después de la dinastía Han, en este perfecto caos que la sigue durante unos 400 años, cuando primero vamos a tener los tres reinos, con estos tan importantes héroes como Cao Cao, como Liu Bei, como Zhuge Liang. Si bien esta película, El acantilado rojo, tiene hasta 2 partes, larguísima, para mí un poquito aburrida, pero seleccionaron los más guapos actores chinos, así que se los recomiendo muchísimo. Estas 2 películas cuentan los 60 años de historia y de batallas tan complicadas que se dan durante los 3 reinos. Luego tenemos Jin Occidental, dinastías sur y norte, etcétera, etcétera. En este caos político, lo importante que es, primero China va a estar otra vez bajo la amenaza de muchos estados bárbaros del norte y del occidente, y en este caos, en esta inestabilidad donde uno perdía la vida en un instante, el budismo tuvo su primer auge, digamos su primer florecimiento, fue cuando se estableció muy firmemente. ¿Por qué? Porque la filosofía del budismo es, ¿no?, creer en la siguiente vida, obrar por el mérito que podrás gozar durante la siguiente vida. Cuando ves que tu vida ahorita mismo nada la protege, ¿no?, y estás por perderla, necesitas una creencia así, ¿no?, que te haga imaginar 1, 2, 10, 1000 vidas siguientes donde vas a estar bien, ¿no? Entonces, durante esta época es cuando se empiezan a poner muchos monasterios budistas por ahí, por allá, y la gente amenazada por los movimientos militares que se realizaban a cada rato, iban y se refugiaban en estos monasterios y preferían trabajar las huertas y luego hacerse monjes, de no tener qué más hacer, ¿no?, de haber perdido toda su familia. Así que ahí fue donde el caos político y militar dentro de China realmente permitió a esta idea foránea y muy contraria a la cultura confuciana a establecerse en China. ¿Por qué digo muy contraria? Solo 2 ejemplos. Según la ideología confuciana, tu cuerpo no le puedes tocar un pelito porque pertenece a tus papás. Tú, cualquier daño que le infliges a ese cuerpo es como arremeter contra tus padres. Imagínense las cabezas afectadas de los budistas, qué terror infundían en los chinos. Afectarte la cabeza completa. Con esto era así como casi que matar a tus padres, ¿no? Los chinos no cortaban cabellos, fíjense, los cabellos largos, recogidos en moños, ni hombres, ni mujeres, ni nada, ¿no? Eso de tatuajes, piercing, eso era señal de barbarie. Jamás se podía dañar el cuerpo, sí, perdón. Sé que en México sí es muy común, para los chinos, ¿no? Hasta el día de hoy, sí, los jóvenes chinos cuando se tatúan, por años, conozco gente que por años no permitió que sus papás supieran de sus tatuajes. Entonces, esto 1. Y 2, imagínense en esta cultura confuciana con la vasija, que nietos e hijos tienen que atesorar eternamente, que tú te hagas monje budista y te dejes sin nietos, sin hijos, sin posteridad, a tu familia, sin nadie que venerar a esos ancestros, sin nadie que transmita la vasija con la información, tú realmente mataste a toda la familia. Entonces, solo mencionando estos 2 puntos ya nos deja claro que el budismo realmente era algo muy muy contrario a la ideología confuciana, y sí fue una batalla para que se establezca en China, y todos estos héroes batallando entre sí por el poder ayudaron bastante. Cao Cao, este gran general, jinete, poeta, que es uno de mis favoritos, y uno de mis sueños es traducir sus poemas, que ahorita van a ver un ejemplo brillante. Junto con sus hijos Cao Pi y Cao Zhi formaron la literatura de Jianan, de una de las ciudades centrales donde se basaban. Eran generales, poetas y todo, desarrollaron muchísimo los antiguos géneros de poesía, la poesía clásica tal como la vimos, ¿no?, de los 4 caracteres del canon de la poesía, y también de 5 caracteres, ejerciendo una gran influencia sobre la poesía de Tang, la cual vamos a ver en un par de láminas.
la poesía tipo de 5 caracteres por verso, sus orígenes la vamos a ver en los poemas de estos señores. Cao Cao, en un poema muy famoso que se llama Corto Canto, habla de esta experiencia, ¿no? de estar tomando en un banquete y pensar sobre los pesares, las amarguras de la vida, como la vida se te fuga, se te va entre las manos, ¿no? como arena. Entonces empieza así este canto. Pueden ver que sí sigue el modelo antiguo de 4x4 caracteres perfectamente así durante todo el poema. Yo nada más tomé el inicio y el fin. Ante el vino hay que cantar, poco dura la vida humana, como el rocío en la mañana, tantísimas son las amarguras del pasado. La montaña no detesta ser alta, el mar no odia ser profundo. Esto hasta queda como proverbio en el idioma chino. De hecho, muchas cosas de la filosofía, no les di ejemplos con frases de Confucio, pero de Confucio quedan un montón de proverbios, ¿no? Que casi siempre justo siguen esta manera de expresar las cosas mediante 4 caracteres. El duque de Zhou, uno de aquellos virtuosos reyes que pusieron las bases de esta ejemplar dinastía Zhou, escupía comiendo, es decir, pues era poco presentable el señor, y aún así de corazón lo quería el pueblo, es decir, el pueblo apreciaba su virtud. No le importaban sus malos hábitos de comida. El canto es precioso y todos los demás no son muchos, pero es una poesía fuerte, sincera, directa, y la poesía de lo general. Aquí viene uno de los poemas más famosos por excelencia en toda la historia de China, que es un poema de su hijo menor, Cao Zhi, el poema de los 7 pasos. Cao Zhi era el menor, el primogénito era Cao Pi, envidioso al morir del talento de su hermano. Lo quiso matar, creo que al final hasta no lo mató, pero sí lo exilió. Y este poema, ¿cómo surgió? Alguien le dijo al primogénito: tu hermano está preparándose, ¿no? a usurparte el trono. Y cuando viene el chiquito, sin sospechar nada, ¿no? del chisme, el primogénito le dice: ahorita haces un poema en 7 pasos o te quito la vida. Y esto es el poema que creó. Hierven los frijoles para hacer de ellos sopa, luego los exprimen para sacarles el jugo. Bajo la caldera arden los tallos de los frijoles, y en la caldera sollozan los frijoles mismos. Nosotros venimos de la misma raíz, ¿por qué nos perseguimos mutuamente con tanto afecto? La metáfora es preciosa. Aquí el primogénito se quedó mudo, no pudo hacer gran cosa, porque aparte de esto se desarrolló en 7 pasos delante de toda la corte. El poema es realmente genial, ¿no? Solo pueden ver los caracteres, sí les garantizo que es una perfección de la métrica, de las imágenes que están superpuestas hasta de una manera que sigue el paralelismo. Entonces no tuvo de otras que aplacar su rabia el primogénito y luego esperarse en otro momento a mandarlo al exilio. Aquí viene el gran momento, empieza a desarrollarse lo que vamos a denominar de a de veras ficción en esta tradición literaria. Imagínense cuánto hablamos para que de veras llegamos a lo ficcional. Las gérmenes de la ficción están otra vez en esta época de caos, que no podemos ubicar una dinastía fuerte, pero realmente fue un muy natural florecimiento cultural y literario. ¿Por qué se dio apenas entonces? Porque el maestro Confucio dijo una cosa general que fue así como una tremenda cerrazón ante el desarrollo de la literatura, y fue que el maestro nunca habla acerca de sucesos extraordinarios, actos de violencia, desórdenes y espíritus. Pues si no hablas de eso, ¿cómo haces literatura y ficción? Esto está en los anales. Esta fue la gran prohibición ante el desarrollo de la ficción en sí. No podías hablar ni de dragones, ni de cosas fantásticas, ni de todo aquello que la gente se contaba entre sí sentándose alrededor de la fogata. Entonces la literatura se quedaba en una forma oral, en una transmisión, ¿no? folclórica, pero no llegaba a ese ámbito sagrado, venerado del escrito. Entonces apenas en esta época de caos, cuando no hay un fuerte control central, no hay una fuerte ideología confuciana, es cuando por fin hay un pequeño permiso de que se empiecen a generar. Yo no los llamaría creaciones literarias. Aquí ven 3 recopilaciones. Literalmente suenan como que el autor fue y se sentó con la gente, escuchó el chisme que se contaron ahí al lado de la fogata y nomás tomó nota.
No hay un desarrollo de un drama, no hay un clímax, no hay un desenlace, no. Hay justo anotaciones de chismes folclóricos. En estas 3 recopilaciones, esta está en Colmex, la de Gambao la están adquiriendo desde hace años, pero yo la tengo en búlgaro porque una maestra mía de la sinología, esto fue el trabajo de su vida, ella estudió en China durante la Revolución Cultural, de hecho se tuvo que regresar cuando esta empezó. Uno de los trabajos de su vida fue la traducción completa de Zhou-Shenzhi, historias asombrosas recopiladas, y de veras son asombrosas porque fíjense, 2 extractos muy chiquitos, estos son historias en sí, ¿no? Rollo 11, durante la dinastía Zhou, en los tiempos del rey Jin, ¿no? Muy bien, perdón, Lin, nos ubicamos muy bien históricamente, pero fíjense que sigue. Jiang Hun, quién sabe quién es, fue asesinado, la gente de Shu escondió su sangre, dentro de 3 años este se convirtió en jade. Con lo primero, Confucio estaría de acuerdo. Muy bien, la dinastía Zhou y el rey tal, pero no, ¿cómo convertimos aquí sangre en jade? No, por favor, no, estas cosas mágicas jamás. Y luego, rollo 13, ¿no? De uno de tantos libros, porque son varios libros con varios rollos de... El erizo tiene elflinas, por eso no puede saltar al ágamo. Esto recuerda a aquellas anotaciones asombrosas, adivinatorias que vimos en el inicio de los caparazones de tortugas, ¿no? Algo que hasta ni lógica tiene, ¿no? Ni siquiera es un chisme, ni siquiera es una... transmite una información que es tan rara, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿qué me están contando aquí? Pero ahí está anotado, esta oración solita por sí misma. Lo otro que se desarrolla, puesto que ya tenemos mucha información escrita, acumulada, es la crítica literaria y la crítica del arte. Tenemos el tratado El corazón de la literatura y el cincelado de dragones, lo pueden encontrar en la biblioteca de Colmex, en traducción en español, en traducción al inglés también. Muy interesante obra y sí bastante voluminosa, son como 2 o 3 volúmenes. También una selección de la poesía, es decir, ya tenemos tanta poesía que podemos empezar a antologarla, y catálogo de pintores antiguos. Este catálogo yo me imagino que era con reproducciones muy rudimentarias, pero también se podían estar catalogando pinturas. Entonces tenemos una acumulación considerable de información y creación artística, ¿no? Y ya por fin, después de este caos político, viene la primera pequeña unificación Sui, que duró muy poquito, unos casi 40 años, y el esplendor de Tang, que fue el imperio más grande y poderoso en el siglo VIII en todo el globo terráqueo. Lo pone el emperador Han Taizong, un gran general. Su nombre personal es Li Shiming. Han Taizong es un nombre dinástico. Taizong es el ancestro supremo de la dinastía Tang, y ya el nombre personal viene entre paréntesis. Otra vez la capital está establecida en la ciudad Chang'an, que es hoy día Xi'an, y este imperio se va a caracterizar con un cosmopolitismo, pero porque va a ser territorialmente enorme, va a abarcar, va a incluir muchísimos territorios poblados por aquellos bárbaros que en una antigüedad eran totalmente despreciables y indignos de contacto. Ahorita ya forman parte del imperio chino, hasta hacen todo un cordón de provincias y regiones que son como fronterizas y que le dan la vuelta casi a todo el imperio. Las influencias culturales van a ser muchas, desde el exterior, van a venir hasta desde el mundo árabe, lo vamos a ver muy bien dentro de la cerámica, dentro de las artes, también un poquito dentro de la literatura, aunque la literatura, como es un ámbito escrito, es mucho más cerrado, pero ahorita van a ver en la cerámica, ¿no? Y también una consolidación institucional. ¿Por qué? Porque este territorio tan amplio se tiene que gobernar, entonces tenemos que fortalecer este aparato burocrático. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Atrayendo la gente instruida, la gente inteligente, los letrados dentro de este aparato. Le vamos a poner unos muy rigurosos exámenes en los cuales hasta se van a incluir por primera vez la poesía, le va a incluir la primera y única legalmente emperatriz en la historia de China, ella por primera vez va a decir, la poesía va a ser parte del examen. Yo quiero que los futuros burócratas también escriban bien poesía. Y luego esto se va a desarrollar a un grado, a un asalto por el siguiente emperador, digamos, dentro de 2 o 3 débiles, llega otro emperador muy fuerte que permanece mucho tiempo en el trono antes de que esta rebelión de Han y Shi acabe con el esplendor de esta dinastía
y la encamine hacia una decadencia muy larga, pero realmente como que en la mitad de la dinastía Tang se le corta el esplendor, se le corta lo bonito y luego realmente empiezan los graves problemas, pero hasta entonces todo marcha muy bien y es hasta este momento cuando se van a dar uno de los mejores creaciones poéticas en la historia de China. Aquí está la cerámica, fíjense, cuántos colores, qué nuevas formas, camellos que ni siquiera había en China, pero sí los trajeron desde Asia Central, caballos muy poderosos, caballos árabes, que eran la obsesión de los emperadores chinos, todo tipo de bailarinas, hasta con vestimentas que nos dicen que no están vestidos muy a la China. Y fíjense, gorditas, la única época en China cuando la moda fue que las mujeres sean gorditas, una influencia, una moda que vino desde Asia Central. Se está enfatizado con estos anillos que ven en el cuello, ¿no? Que tiene más gordita, ¿no? Se le nota a esta chica. Y fíjense cuánto color, esto es la cerámica tricolor, que era una cerámica funeraria. Estos objetos se veían en un solo día antes del entierro y luego desaparecían, ¿no? Hasta que fueron desenterrados. Toda esta belleza solo por una vez, imagínense. Y el plato que ven allá dentro tiene unos elementos, unos diseños que repiten muy bien los diseños de metales filigranas que son típicos para los objetos de plata en el mundo árabe. Así que llegaron hasta China y se fusionaron con las maneras, con los diseños de decorar de los chinos. ¿Cómo es que no están? Aquí estaban los poemas. ¿Se borraron? ¿Creen que se pueden estar cargando? Aquí había poemas, así como vieron los anteriores en chino y en traducción, no están. Bueno, vamos a ver, yo tengo un respaldo en otro USB. Porque así, todos nos podemos saltar, pero no la poesía de Tang. Esto es la poesía por excelencia. Déjenme, sí, no está, esto está rarísimo. ¿Será que no? Yo lo revisé varias veces y no me... Tantos espacios en blanco, esto sí es de preocuparse. Déjenme ver entonces si en el otro USB está. Es mala sorpresa porque si no están aquí, no van a estar en ningún lado. Cerramos oficio. Esto es poesía contemporánea. Puso un link todavía no llegamos. Déjenme ver si nos va a dar chance. Disculpas. Yo creo que literatura jesuita, la cerámica, bueno, el otro sí, aquí sí está. El otro, quién sabe. Pero aquí tenemos la cerámica, bueno, allá hasta faltó una lámina que versa sobre la cultura y el arte de Tang en general, que es lo que tenemos. Un auge muy fuerte del budismo y también del taoísmo, porque el linaje de los emperadores de Tang hasta decía que descendía del mismo Lao Tzu, del
mismo patriarca del daoísmo. Entonces, no solo la poesía, sino también los tratados daoístas fueron por primera vez incluidos dentro de los exámenes, dentro del material de exámenes de funcionarios del gobierno. Pero cuando empezó la decadencia de Tang, hubo una fuerte persecución contra los budistas, justo porque en la época anterior habían sido muy fuertes. Los confucianos, con el debilitamiento del país, decidieron que es tiempo de vengarse y ponerlos en su lugar. La persona que ven aquí y en este mural es Xuanzang, un monje que fue hasta India, hizo un viaje larguísimo y muy peligroso, recopiló sutras, aprendió sánscrito mejor que los indios, le ganaron todas las disputas, regresó a China y puso un taller de traducción aquí en este templo que se llama el Templo del Brazo Grande, en la ciudad de Xi'an, y ahí se realizó una enorme labor de traducción y recopilación de sutras budistas por este monje, que va a protagonizar lo que ven en el mural. Realmente es, digamos, como una escena de otra de las grandes e importantes novelas de 100 capítulos que se llama Viaje al Oeste, y describe las peregrinaciones de este monje, pero acompañado por unos seres fantásticos, entre los cuales el principal es el rey, el fantástico rey de los mundos, Sun Wukong. En la poesía vamos a tener el género Shi, que se va a desarrollar en dos formas: cuartetos de A7 o de A5 caracteres, y ahí tenemos Wang Wei, Li Bai, Du Fu, Yuan Zhen, Li Shangyin, Du Mu, muchísimos poetas de esta época. Hay traducciones tanto al inglés como al español en el Colegio de México. Hay una traductora investigadora que se llama Anne Hélène Suárez. Ella tiene un volumen sobre Li Bai, otro sobre Du Fu, tercero sobre Bai Zhui. Realmente un trabajo excelente y muy sistemático. La narrativa, ya vamos a tener narrativas de a de veras hechos relatos. Se llama Chuanqi este género, y es un cuento culto, un cuento que sí ya nos cuenta muy bien una historia con inicio, clímax, desenlace, personajes muy bien elaborados, etc. Y una de las historias emblemáticas va a ser, pertenece a un tanto poeta como escritor, que se llama Yuan Zhen, y se llama esta historia, la historia de Yin Yin. Vamos a ver que luego va a entrar en el teatro con otro nombre. Aquí la cerámica que vimos, y primero vamos a dar un ejemplo de un poema de 7 caracteres por verso, que es un poema crítico hacia aquel emperador Xuanzong, cuyo nombre vimos hace rato en la primera lámina sobre la dinastía Tang. Aquel emperador que se enamora mucho de una concubina y lleva el imperio a la ruina, y realmente por culpa de estos dos amantes se desencadena aquella rebelión de Ali Shi que acaba con el esplendor de Tang. Esto es un poema crítico que se escribe según una fórmula literaria que en chino se denomina literalmente retomar de lo antiguo para criticar el presente. El poeta Li Bai nos habla ¿de quién? Del soberano de Wu de la antigüedad china de 200 años antes de Cristo, y la bella Cixi, que era su amante. En realidad él está criticando la manera de perder el tiempo en placeres imperiales del mismo emperador Xuanzong, que es su contemporáneo, porque Li Bai hasta fue por un tiempo su poeta cortesano y vivió en su corte. Entonces dice lo siguiente: en el ocaso, cuando los cuervos moran en la terraza imperial donde Suzhou hasta transporta toda la acción en otra ciudad, no es en Xi'an, es en Suzhou, se quiere asegurar que nadie lo va a agarrar de las orejas y va a decir: ¿quién eres tú para criticar al emperador? Porque no podías hacer una crítica directa. Por eso se desarrolló todo este género. El soberano de Wu en su palacio bebe junto con la bella Cixi cantos del reino Wu, bailes del reino Chu. El banquete nunca termina. Entre las fauces de las montañas plomizas se asoma medio sol. La flecha de plata en la clepsidra ha marcado muchas horas. Ellos se levantan para observar la luna hundiéndose en las aguas del río. ¿Qué importa que despunta el alba? ¿Acaso pondrá fin a sus placeres? Una crítica bastante directa. Por eso necesitamos hablar de otros personajes y no de aquellos que en realidad criticamos. Y aquí cambiamos totalmente de estética. Nada de vida cortesana, nada de críticas. Estos son dos versos, dos cuartetos que reflejan los contenidos, las ideas del budismo Chan. Es otro poeta, es mi poeta favorito, Bai Zhui, quien yo estoy trabajando en la tesis, y son dos preciosos poemas que yo los vi hace unos
12 años, creo, en los inicios de mis estudios en la sinología, quedé absolutamente fascinada y hasta el día de hoy no he encontrado un resumen poético más claro, más sencillo, más franco y hasta didáctico sobre qué es el contenido de la idea del turismo chamo. Construyo al oeste del lago un pabellón, arreglo al este del lago la arboleda. El sentido de eso la gente no sabe. Quiero hacer un lugar para esperar a la luna.